El 13 de junio de 1980, dos hombres se apersonaron en el domicilio 410 de la calle Dogwood, en el tranquilo pueblo de Wally, ubicado en el estado de Texas. Querían tranquilizar a un amigo que estaba en un viaje de negocios y presentía que algo malo había pasado con su esposa. Pero pronto los dos hombres supieron que las preocupaciones de aquel hombre no eran infundadas. Dentro de la casa estaban los dos perros de la familia ladrando y una bebé de tan solo 2 meses llorando sin parar en su cuna. Y eso no era todo. A aquellos sonidos incesantes se sumaba que en el piso de la habitación había manchas de sangre. Los dos hombres siguieron la línea que los llevó hacia un cuarto de servicio. Al abrir la puerta, se encontraron con más restos hemáticos por todos lados. Habían manchado incluso las paredes, un lavarropa, un secarropa, un freezer, un armario, juguetes, libros infantiles y 2 platos de comida para perro. En medio de aquella macabra escena, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Sin excepción, todos los hombres que vieron el cuerpo de Betty Gore la noche del 13 de junio de 1980 desviaron la mirada por reflejo, escribió más tarde el medio Texas Monthly en una crónica sobre el crimen. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Candice Lynn Wheeler, o como sus allegados le decían Candy, nació un 15 de noviembre de 1949 en el estado de Texas. Su padre era un técnico de radares del ejército estadounidense, por lo que vivió sus primeros 20 años en una familia nómada, mudándose entre bases militares. También se sabe que desde muy joven atrajo todas las miradas, ya que era rubia, con rasgos finos y muy hegemónica físicamente hablando. Lo siguiente que se sabe de su vida privada es que en algún momento de los 70s conoció a Pat Montgomery. Mientras él trabajaba como ingeniero eléctrico, ella se desempeñaba como secretaria. El flechazo fue automático y al poco tiempo tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, cuyos nombres permanecen bajo anonimato por cuestiones legales. En 1977, cuando Candy tenía 27 años, se mudó junto a Pat y sus hijos al tranquilo poblado de Wally, en el condado tejano de Cullen. Pat siguió trabajando en un puesto importante como ingeniero eléctrico en Texas Instrument, mientras que Candy se convirtió en ama de casa. A todas luces, la vida de los Montgomery parecía perfecta, con un próspero panorama económico. Candy era, además, una de las mujeres más populares del pueblo. Gracias a su personalidad extrovertida, le encantaba participar en actividades de su comunidad y era amable con todos sus vecinos. En su día a día, realizaba los quehaceres del hogar, asistía a reuniones en el colegio de sus hijos y a la primera iglesia metodista unida de Lucas. Además, daba clases en la escuela dominical. Poco tiempo después de mudarse a Wally, Candy comenzó a llevar a toda su familia a aquella iglesia. Allí conocieron a todas las personas que conformaron su círculo social, específicamente a 2, que luego se volverían claves. Una de ellas era Betty Pomeroy, nacida en 1950, en un pequeño poblado de Kansas, hermana mayor de 2 varones. Ronald, uno de sus hermanos, la describió como una joven muy querida por todos los que la conocían. Durante su infancia y adolescencia, Betty participó en todo tipo de eventos escolares, de música, de obras de teatro, y formó parte del consejo estudiantil. Siempre soñó con ser maestra de primaria, deseo que se le cumplió luego de asistir a la universidad. Allí conoció a un profesor asistente llamado Alan Gore. Ambos se enamoraron perdidamente y contrajeron matrimonio en 1970. Su primera hija, Alyssa, nació cuando ya vivían en Wally. La vida familiar parecía idílica. Para mediados de 1970, Alan trabajaba en una empresa de tecnología con sede en Dallas y Betty era maestra de 5º grado.
De la escuela primaria Dodd, ambos asistían regularmente a la iglesia metodista, especialmente abierta a la participación femenina. Fue allí donde conocieron a Pat y a Candy. Betty se hizo especialmente amiga de esta última, ya que ambas formaban parte del coro de la institución. Eso, sumado al hecho de que tenían hijas de edades similares, hizo que se volvieran muy cercanas. Llegado el año 1978, Pat y Candy pasaban casi todo su tiempo libre con Betty y Alan. Sus hijas pequeñas también eran muy cercanas. Todos vivían en armonía, hasta que uno de ellos decidió que la monotonía había comenzado a ser aburrida. Candy pensaba que cada día era igual al anterior. Se sentía prisionera tanto con sus hijos como con su esposo, y en sus palabras, quería algo nuevo, sentir fuegos artificiales. Fue a finales de 1978 cuando ocurrió algo clave que cambió su perspectiva. Durante un partido de vóley, en una actividad recreativa de la iglesia, Candy chocó sin querer, de manera muy suave, con Alan. Y notó algo que había pasado desapercibido durante años. Alan olía muy bien. Si bien no era el hombre más apuesto del pueblo, era simpático y agradable. De repente, Candy advirtió que se sentía atraída por él. Comenzó a coquetear, a pesar de que era el esposo de su mejor amiga, y encima, la respuesta de parte del hombre fue positiva. Al poco tiempo empezaron una aventura, teniendo su primera cita íntima el 12 de diciembre, en un hotel llamado Como. A partir de entonces, empezaron a encontrarse a menudo, siempre en hoteles lejos de la mirada de sus conocidos, y sobre todo, de Betty y Pat. Si bien los encuentros tenían fines únicamente íntimos, lo cierto es que ambos disfrutaban de la compañía del otro. Era un escape de la rutina de sus hijos y parejas, un momento para conversar acerca de todo lo que les estresaba, pero no duró mucho. Una vez que ambos se dieron cuenta de que estaban enamorados, los celos aparecieron y comenzaron a pelear constantemente, y a mediados de julio de 1979, Betty dio a luz a Bethany, su segunda hija con Alan. Debido a esto, el hombre le pidió a Candy que pusieran en pausa sus encuentros amorosos. No obstante, volvieron a tener citas tan solo un mes después, solo para darse cuenta de que nada era como antes. Alan se sentía culpable por engañar a su esposa y con la bebé recién nacida, y Candy le exigía cada vez más cosas. Fue entonces cuando la iglesia metodista, a la que Alan, Betty, Candy y Pat asistían, organizó un retiro espiritual para parejas con deterioro de la libido. Betty y Alan sabían que su matrimonio no estaba pasando por un buen momento, aunque ella desconocía que él tuviera un amante. De cualquier forma, ambos asistieron y dejaron a sus dos hijas en casa de Candy y Pat. Al regresar, parecían la pareja ideal. Alan concretó una última cita con Candy, solo para decirle que creía que debían terminar el amorío. Ella no se lo tomó bien, e incluso expresó que le parecía injusto. Sentía que había encontrado el balance entre su vida como esposa y madre, y el tiempo que pasaba con su amante. Candy podía amar a Pat y Alan, pero Alan no podía estar presente para Betty y Candy. Finalmente, no pudo convencer a Alan de que intentara hacer lo mismo que ella, compaginar cada aspecto de su vida y continuar juntos. A partir de entonces, el amorío concluyó, y él se sintió aliviado. Cada pareja retomó su vida familiar, como si nada hubiera ocurrido, hasta que el pasado regresó de parte de la persona menos esperada. El viernes 13 de junio de 1980, Alan salió de viaje por trabajo hacia St. Paul, capital del estado de Minnesota. Debía cerrar un acuerdo laboral en su rol de asesor de un conglomerado de productos electrónicos. Candy, por su parte, decidió organizar un evento especial con la hija mayor de su mejor amiga. Invitó a Lisa a cenar y a ver una película con sus hijos, pero antes debía llevar a la niña a la clase de natación de esa tarde. Y había un problema, no tenía el traje de baño, así que debía pedírselo a Betty. Ese mismo día fue a la casa de su mejor amiga, quien recién había logrado hacer dormir a la pequeña Bethany. No dudó en hacerla pasar, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Betty le pidió a Candy que se sentara en la cocina y apagó la televisión. Con la casa en completo silencio,
Le preguntó a su invitada si quería un café. Candy le agradeció la oferta, pero se negó. Aseguró estar apurada. Betty se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera pensando en algo. Finalmente, abrió la boca para preguntarle a su mejor amiga si estaba teniendo una aventura con su marido. Candy le dijo que no, pero Betty ya no confiaba en ella. Luego de unos minutos, Candy accedió a decirle la verdad. Sin embargo, aclaró que el amorío había concluido hacía ya mucho tiempo. Pero eso no apaciguó las aguas. Betty quedó boquiabierta, completamente indignada ante la actitud de su amiga. Acto seguido, recuperó su voz y le dijo a Candy que la esperase un minuto y salió de la cocina. Esta esperaba que Betty simplemente fuera a buscar la ropa de su hija y que todo concluyera pronto. Pero ese sentimiento estaba muy alejado de la realidad. Cuando Betty regresó, no lo hizo con el traje de baño de Alyssa, sino con un hacha. Aunque no se veía del todo amenazante al principio, según atestiguó Candy posteriormente, su amiga sostenía el hacha con torpeza, lejos de su cuerpo, con la hoja apuntando al suelo. De hecho, según otras declaraciones posteriores relatadas por los periodistas Jim Atkinson y John Bloom, en un artículo escrito en febrero de 1984, en ese entonces Candy estaba más preocupada por lo que le diría a Betty que por lo que haría con el arma. Muy firme y con el hacha en la mano, Betty le indicó a su ex amiga que no volviera a tener contacto con su esposo. También le pidió que llevase a su hija mayor a la casa nuevamente. Recién al día siguiente por la mañana, necesitaba tiempo para estar sola y pensar. Candy creyó que eso había sido todo y que incluso podrían retomar el vínculo amistoso. Antes de marcharse, le susurró a Betty mientras posaba la mano en su antebrazo que lo sentía mucho. Pero el acercamiento fue contraproducente, logrando únicamente irritar aún más a Betty. La mujer agarró el hacha con furia y determinación. Posteriormente, empujó a Candy hasta un cuarto de servicio y la atacó con el arma, ocasionándole un pequeño corte en la cabeza y otro en el dedo de un pie. A pesar de estar sumamente atemorizada, Candy intentó calmar a su amiga y convencerla de que no la siguiera lastimando. Incluso le suplicó que la dejase ir. En respuesta, Betty posó el dedo perpendicular a sus labios y emitió un contundente shh. En ese instante, la actitud de Candy cambió por completo y se convirtió en la agresora. Comenzó a forcejear con Betty hasta que el hacha quedó en sus manos y entonces le asestó a su ex mejor amiga 41 hachazos. 28 de ellos destrozaron su cabeza y el resto azotaron su torso, sus brazos y sus piernas. A pesar del ataque, fue el último hachazo el que terminó con la vida de Betty. No había piedad ni remordimiento de conciencia. Candy destruyó a Betty por puro odio. Mientras tanto, Alan continuaba fuera de la ciudad, intentando comunicarse con su esposa. Alrededor de las 11 de la noche, luego de que Betty no respondiera al teléfono durante horas, decidió llamar a su vecino Richard Packer. Le consultó si podía acercarse hasta la puerta de su casa y tocar el timbre. Packer accedió, pero cuando llegó al número 410 de la calle Dogwood, no obtuvo respuesta. Le dijo que probablemente Betty había salido. Entonces, Alan pensó con quién podría estar su esposa, y el único nombre que se le ocurrió fue el de Candy. No quería hablar con ella, pero la situación lo ameritaba. La llamó por teléfono y le preguntó si había visto a Betty durante el día. Ella le respondió que sí, ya que había ido a buscar un traje de baño para Alyssa, que se había quedado a dormir en su casa la noche anterior. Dijo que había notado que Betty tenía prisa porque ella se fuera, pero que más allá de eso se encontraba bien. Alan le preguntó entonces si imaginaba dónde podía estar su esposa, y Candy respondió que no. El hombre le pidió que le pasara a su hija para indagar sobre un eventual plan nocturno que Betty podría haber reservado y él olvidaba, pero Alyssa tampoco sabía nada del paradero de su madre. Candy sugirió que Betty tal vez había salido con algún amigo y le propuso a Alan ir hasta la casa a ver si se encontraba bien. También intentó consolarlo, diciéndole que estaba segura de que no había ocurrido nada malo. Él agradeció el gesto, pero expresó que prefería pedirle ayuda a otra persona. Llamó nuevamente a Packer y a un compañero de trabajo, Lester Gayler.
quien vivía también en el mismo vecindario, les pidió a ambos que se fijaran si Betty estaba en la casa y si se encontraba bien. Packer y Gayler pensaron que Alan simplemente estaba exagerando, pero al ingresar a la vivienda, coincidieron en que la situación era por demás extraña. Los dos autos de la familia seguían en el garage. Las luces de las habitaciones estaban encendidas. Nadie en el interior contestaba, y la puerta principal no estaba cerrada con llave. Lo primero que los hombres hicieron fue bajar por el pasillo hasta el baño, encendiendo todas las luces. Fue entonces cuando la bebé se despertó y empezó a llorar. Packer y Gayler no lo sabían hasta entonces, pero la pequeña Bethany había estado allí sola casi todo el día, sin ser alimentada. Acto seguido, los sujetos notaron la presencia de un rastro de sangre que los llevó hasta la puerta del cuarto de servicio. Allí no tardaron en descubrir el cuerpo sin vida de Betty, completamente destrozado. Debido a esto, Packer y Gayler pensaron que la mujer había sido asesinada con un disparo de arma de fuego de grueso calibre, pero pronto las pericias demostrarían que estaban equivocados y había sido algo aún más brutal que un disparo. Poco después del hallazgo, los investigadores recogieron debajo del congelador una hacha pesada de 1 metro de largo, con un mango de madera y el filo metálico con restos humanos y hemáticos. También descubrieron una huella de sangre, apoyada en el mismo congelador, y la pisada de un zapato de una persona de baja estatura. Sabían que esto último los llevaría al asesino, aunque no imaginaban lo cerca que se encontraba. El cuerpo de Betty fue trasladado hacia el servicio médico forense más cercano para que se le realizara la necropsia. La misma determinó que había sido asesinada mediante 41 hachazos y que el asesino la atacó con saña hasta quitarle la vida. Paralelamente, los expertos que se encontraban indagando en el lugar de los hechos advirtieron que la persona que asesinó a Betty intentó limpiar las manchas de sangre, pero dejó la tarea inconclusa. Sin embargo, sí tuvo tiempo para bañarse en la casa de la víctima antes de huir. La noche del hallazgo, Candy, presuntamente angustiada por el asesinato de su mejor amiga, se refugió en los brazos de su marido Pat. A la mañana siguiente, ambos recibieron muchísimas llamadas de diferentes vecinos que se habían enterado de la noticia y querían brindarle a Candy sus condolencias, pero los detectives no estaban tan seguros de su inocencia. El primer sospechoso del asesinato de Betty fue Alan, aunque fue descartado rápidamente debido a que la huella de sangre y la del zapato, halladas en el lugar de los hechos, no correspondían con su contextura. Entonces, los detectives pensaron en Candy, ya que era la última persona que había visto con vida a Betty. De un segundo a otro, se convirtió en la principal sospechosa del crimen. Candy fue interrogada el 16 de junio, justo después de que se llevara a cabo el funeral de quien había sido su mejor amiga. En ese momento, la mujer negó toda acusación, asegurando que no tenía nada que ver con el asesinato. Por otro lado, los vecinos querían hablar con la mujer, porque creían que ella podría tener una respuesta para el crimen. ¿Quién podría tener una mente tan enferma para usar un arma como esa?, le comentaron. Candy no respondió absolutamente nada. Si bien el rumor de la posible implicación de Candy en el crimen no tardó en hacer eco en la comunidad, nadie creía realmente que pudiera ser así. La veían aún como una mujer sumamente amable y servicial, y como si eso fuera poco, también logró salir indemne de los siguientes interrogatorios, hasta que Alan decidió hablar sobre su pasado. Les reveló a los investigadores que meses atrás había mantenido una relación clandestina con la única sospechosa del homicidio. Al mismo tiempo, varios medios de comunicación revelaron que una sola huella dactilar había llevado a los detectives a acusar a Candy. Tenían pruebas y también contaban con un móvil lo suficientemente fuerte para apuntar sobre ella. Como si esto fuera poco, una niña que era amiga de la hija de Candy dijo que la mañana del día del crimen había ido a su casa y no había nadie, al tiempo que vio a la sospechosa salir de la casa de Betty. La declaración de la pequeña, el testimonio de Alan y las huellas dactilares que se hallaron en el lugar de los hechos fueron suficientes para incriminarla, acusarla del asesinato y arrestarla el 27 de junio de 1980. A pesar de tener todo en su contra,
Candy siguió asegurando que no había asesinado a Betty. Para ese entonces, la noticia había recorrido todo el país y no había ni una persona que estuviera segura de la autoría de Candy en el crimen. El 8 de julio, el medio Dallas Times-Herald publicó un artículo que decía: Candy Montgomery es una asesina. Un vecino del pueblo brindó testimonio en la nota, asegurando que ella no tenía un lado oscuro. Los meses previos a su juicio fueron muy duros, ya que durante su estancia en la cárcel, fue violentada por varias reclusas. Luego de eso, el juez decidió dejarla en libertad condicional bajo fianza, hasta que comenzara el juicio por jurados. Candy debía prepararse lo más posible para aquella instancia, por lo que contrató a Don Crowder, un abogado experto en casos laborales que había conocido en la iglesia. El hombre estaba interesado en los móviles del asesinato, en descubrir por qué Candy había reaccionado de aquella manera tan violenta con su mejor amiga. Entonces convocó al psiquiatra Fred Fassen para que indagase en la psiquis de la acusada. El profesional apeló a una técnica de hipnosis para infiltrarse en su pasado y halló en su mente recuerdos reprimidos. Finalmente, logró detectar durante una de las sesiones que el sonido que Betty había deslizado inconscientemente había destapado un recuerdo reprimido de la infancia de Candy. A la corta edad de 4 años, había perdido una carrera contra un chico llamado Johnny. Esto la enfureció, así que rompió un frasco. Candy se lastimó y tuvo que ser llevada al hospital. Allí, quiso llorar del dolor, pero su madre no la dejó, haciendo el mismo sonido para callarla y obligándola a reprimir ese sentimiento. Cuando Betty repitió aquel sonido durante el ataque, este se convirtió en una especie de alarma psíquica que alteró a Candy. Antes de esto, la mujer se había centrado únicamente en protegerse a sí misma contra el ataque de su amiga y en salir de la casa ilesa. Un golpe o dos podrían haber bastado para actuar en defensa propia y huir. Pero el intento de Betty de hacer callar a su amiga despertó algo en Candy, algo muy profundo, según el psiquiatra. Luego de esto, la mujer se disoció de su entorno y el silencio desencadenó una reacción en la que Candy desconocía por completo lo que estaba haciendo y actuó con una rabia ciega. No volvió a sus cabales hasta que soltó el hacha, 41 golpes después. Después de someterse al hipnotizador y encontrar el detonante del crimen, los abogados de Candy se pusieron manos a la obra para respaldar la versión que dejaba libre de culpas a la acusada. Según Candy, Betty la confrontó sobre su romance con Alan y luego salió de la habitación, regresó con un hacha, la arrojó al suelo y la hirió en un dedo del pie. Después de forcejear, Candy habría logrado quitarle el hacha a Betty, pero ella continuó atacando, por lo que se vio obligada a usar el arma brutalmente, hasta que su amiga no se movió ni respiró más. Si bien Candy admitía haber asesinado a su amiga, su versión de los hechos señalaba que había actuado por legítima defensa, después de haber sido atacada. Respecto a este testimonio, la acusada se sometió a un detector de mentiras, el cual indicó que estaba diciendo la verdad. Todo indicaba que la balanza se inclinaría a su favor durante el juicio. Después de todo, el juicio comenzó el 25 de agosto de 1980. Al subir al estrado, Candy no dudó en admitir frente a todos los presentes que había golpeado a su mejor amiga con un hacha. Expresó que se sintió culpable después de realizar el acto, incluso sucia y avergonzada. También aseguró que nunca había pensado en asesinar a Betty, y cuando en la audiencia le enseñaron el arma homicida, respondió con asco: «No me hagas mirar eso». La defensa de la acusada alegó que su cliente había actuado en legítima defensa. Por otro lado, el fiscal del distrito Tom O'Connell argumentó que Candy podría haber abandonado el lugar en vez de atacar a Betty. Añadió también que golpear a la víctima una vez en defensa propia tenía sentido, pero que 41 veces era desproporcionado. Con respecto a esto, la defensa sumó el testimonio del psiquiatra y del hipnotizador, que indicaban que su cliente había estado en un estado de ensoñación, o más bien en un proceso de disociación, y que nunca advirtió que era su amiga a quien estaba golpeando.
5 días después del comienzo del juicio, tras una ronda final de alegatos y argumentos, con 5 horas de debate y un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, resolvió absolver a Candy Montgomery por el cargo de asesinato, a pesar de que había confesado la autoría. Alice Dorothy Rowley, miembro del jurado, dijo que la hazaña con la que Candy asesinó a Betty no había sido un factor concluyente. Tanto ella como el resto de los jurados determinaron que la agresión no influyó en el veredicto, ya fuera un disparo o 1000 golpes. Debido a este tipo de comentarios, el juicio recibió fuertes críticas de la comunidad. Incluso el día de la sentencia, decenas de personas le gritaron "asesina a Candy" mientras salía de la corte después de su absolución. El padre de la víctima, Bob Pomeroy, señaló que en lo que a él respecta, eventualmente se haría justicia. También indicó que Candy debía vivir con la culpa de haber asesinado a su amiga. Con respecto al veredicto, el padre de Betty aseguró que no se encontraba feliz porque no creía que Candy estuviera diciendo toda la verdad. Remarcó que aún no sabía la historia completa de cómo falleció su hija y que probablemente nunca llegaría a escucharla. Candy, por su parte, expresó su deseo de volver a ser una persona normal después de su juicio. 3 meses más tarde, abandonó para siempre el estado de Texas y se mudó junto a su esposo e hijos a Georgia. Si bien en un principio Candy y Pat intentaron continuar con su matrimonio, la revelación de la infidelidad y todo lo que había ocurrido a partir de entonces tuvo más peso. Se divorciaron 4 años después del juicio, y algunos medios indican que en ese entonces ella perdió la tenencia de sus hijos. A partir de ese momento, Candy comenzó a utilizar su apellido de soltera, Wheeler. Según los informes, consiguió empleo como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufren depresión. También evitó la atención pública y rechazó todas las solicitudes de entrevistas de diferentes medios. En el año 2000, fue contactada por el periódico The Dallas Morning News para discutir los detalles del asesinato de Betty en el aniversario de su fallecimiento. Ante aquella propuesta, Candy respondió por escrito: "Te lo digo en letras grandes y en negrita, no me interesa". Si bien no hay información exacta acerca de su paradero actual, se cree que Candy, de unos 75 años, sigue viviendo en Georgia y realizando la profesión antes mencionada. Algunos informes indican que podría trabajar con su hija, aunque nada asegura que esto sea 100% certero. Su historia ha sido retratada varias veces en la ficción, aunque ella siempre se ha negado a contribuir. En 1990, se realizó una película para la televisión sobre el caso, llamada Un asesinato en un pueblo pequeño. En 2022, Hulu estrenó la miniserie Candy, donde la actriz Jessica Biel interpretó a la asesina. Intentó ponerse en contacto con ella para hablar sobre el personaje, pero la respuesta de Candy fue que no estaba interesada en el tema. Elizabeth Olsen, quien interpretó a la homicida en la serie Love and Death, que fue lanzada en HBO Max en abril de 2023, tampoco pudo hablar con Candy. El hecho de que Candy no haya ido a la cárcel es para muchas personas completamente injusto e indignante. Lo cierto es que nunca podremos saber qué pasó realmente. Aquel 13 de junio de 1980, ¿Candy realmente actuó en defensa propia contra Betty? ¿O realmente fue una agresión con saña contra la mujer que le prohibía estar con quien Candy creía que era el amor de su vida? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.